Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El despliegue en Siria de aviones furtivos rusos se entiende como una advertencia a Israel. Polonia no abrirá procesos penales por la nueva ley del Holocausto hasta que la revise el Tribunal Constitucional. Turquía expresa su preocupación por la decisión estadounidense de trasladar la embajada a Jerusalén este próximo mes de mayo. La embajadora estadounidense en Naciones Unidas anuncia que Trump está a punto de presentar su plan de paz para Oriente Medio. Estos son los titulares del día. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Comenzamos hablándoles de un satélite israelí que reveló imágenes del despliegue de aviones furtivos rusos Sukhoi Su-57, el primero de este tipo. El operador satelital ISI anunció que el satélite israelí Eros-B detectó 2 de estos aviones sigilosos o invisibles en la base aérea rusa de Khmeimim, en la provincia costera siria de Latakia. El Su-57 todavía no está en pleno funcionamiento y Rusia probablemente utilizará a Siria como un campo de pruebas para examinar en condiciones reales este avión de última generación. Está considerado un avión de quinta generación, la respuesta rusa a los norteamericanos F-22 Raptor y F-35, este último adquirido por Israel. El despliegue llega como una advertencia velada a Israel de disuasión. Bueno, estos aviones, el Sukhoi Su-57, como dice la noticia, pretenden ser el equivalente a los F-35 norteamericanos, que son estos aviones que son indetectables por el radar. Por eso se los llama invisibles. Pasan inadvertidos a los sistemas de detección habituales y por lo tanto pues tienen una importancia estratégica determinante en escenarios de guerra. El tema que Rusia todavía, a pesar de que este avión ya ha terminado su fabricación, pues está en la fase esta de pruebas que tienen que ver si realmente funciona todo como debería ser, y hasta ahora pues no lo han utilizado en campos de batalla. Y el hecho de que lo utilicen en Siria, por una parte, es lo más lógico porque es el único conflicto donde está implicado actualmente la Fuerza Aérea Rusa. Pero por otra parte también hay que entender que estos aviones supondrían una amenaza para los frecuentes, entre comillas, paseos aéreos que hacen los aviones israelíes atacando objetivos de Hezbollah en territorio sirio. De esta manera, pues los israelíes tendrían que tener muchísimo cuidado porque se les puede aparecer sin que ellos lo vean o lo detecten en sus aviones. Así que, bueno, esto es una situación nueva en el campo bélico de Siria, que por otra parte ya sabrán por las noticias que se ha llegado in extremis a una fórmula de alto el fuego, pero que no va a ser respetada. Se supone que va a ser una tregua de 30 días, pero a la que Rusia y Siria han dicho que, bueno, se empezará a contar desde el día que ellos quieran y solamente contra los objetivos que ellos consideren que entran dentro de la tregua, pero ya han dicho que no, eso no afecta al Daesh, que no afecta al Nusra, y que respecto a las otras fuerzas políticas o fuerzas combatientes mejor, que serían los kurdos y la oposición, pues no queda muy claro si también habrá tregua o seguirán los bombardeos como hasta ahora, que son la principal causa de esta convocatoria en Naciones Unidas a esta paz impuesta de alguna manera, una tregua impuesta. Yo creo que va a ser muy difícil que se cumpla, no solamente por Siria, sino tampoco por Rusia. El ministro polaco de Justicia, que también se desempeña como fiscal jefe del país, anunció que el gobierno no abrirá un proceso penal contra quienes transgredan la nueva ley del Holocausto hasta que el Tribunal Constitucional de Polonia tome una decisión sobre la legislación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel interpreta su declaración como un progreso sustancial para llegar a una solución a la crisis que estalló después de la aprobación de la ley.
También contribuyó a esta marcha atrás la presión generada por Estados Unidos y la Unión Europea, que advirtieron que la ley aislará a Polonia de las naciones democráticas. La embajadora de Israel en Polonia se reunió con el ministro polaco hace unos días a fin de allanar el camino para discutir la crisis. Esta nueva declaración, publicada por el portavoz del primer ministro, sostiene que de ninguna manera tenía la intención de negar el Holocausto, ni acusar a las víctimas judías del Holocausto con la responsabilidad de lo que fue un genocidio perpetrado por los nazis. Bueno, ha salido ahora el ministro de Justicia para aclarar eso, que hasta que no salga una resolución del Tribunal Constitucional, pues no habrá ningún proceso, no se pondrá en marcha ningún proceso. Es lo que nos temíamos porque si bien esto estaba en manos del Tribunal Constitucional, esto lo sabíamos hace tiempo, pues las otras fases de la aprobación de la ley fueron a velocidad de vértigo, pasaron el Congreso, el Senado y el presidente, creo que en menos de 10 días. No sé cómo se hacen en Polonia las cosas. Aquí en España suelen ser bastante más lentas y burocráticas la aprobación de las leyes. Y más cuando es una ley tan problemática como esta. Ahora, evidentemente, esto es una marcha atrás o es un frenazo. El hecho no solamente que está en el Tribunal Constitucional, sino el hecho que el ministro salga a aclararlo de que, bueno, esto está, todavía no entra en funcionamiento hasta que no salga del Tribunal Constitucional. ¿Cuándo va a salir? Pues el hecho de que no haya salido en estos últimos 10 días, que se esté retrasando un poquito, es una buena señal porque sí que no va al mismo ritmo que los otros mecanismos de aprobación. Y ya sabemos, porque de esto va a hablar la próxima noticia justamente, que no todo lo que se aprueba en el Congreso, en el Senado y el presidente, pues se pone en marcha inmediatamente, ni siquiera en Polonia, porque la próxima noticia tiene que ver con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que en Estados Unidos se votó, se aprobó y pasó todos estos trámites hace más de 20 años, pero no se puso en marcha hasta una declaración que hubo hace pocos meses y que va a ser efectiva justamente ahora en mayo. O sea que igual esta ley, pues Polonia la conserva como ley aprobada, pero que va a estar ahí en la nevera del Tribunal Constitucional durante un tiempo hasta que se pase el fragor de las discusiones, incluso puede ser que por muchos años. Turquía calificó como extremadamente preocupante la decisión de Estados Unidos de abrir su embajada en Jerusalén en mayo próximo, en coincidencia con el 70 aniversario de la Declaración de la Independencia de Israel, con la autorización por parte del secretario de Estado Rex Tillerson de un plan de seguridad para el traslado. La fecha del traslado se considera en gran medida simbólica, ya que se considera que la logística para una reubicación permanente tardará mucho más tiempo. La mayor parte del personal de la embajada continuaría operando desde Tel Aviv durante una primera etapa. Sí, no podemos olvidar que Estados Unidos es la primera potencia del mundo y su embajada en Israel es la principal embajada. Y no sé exactamente cuánta gente trabaja, pero seguramente es la embajada que tiene más personal de todo Israel. Con lo cual, no es solamente decir, bueno, ahora el embajador se traslada a Jerusalén. No, se traslada el embajador, se traslada el portavoz, se trasladan las cabezas de los consulados, se trasladan un montón de cosas y un montón de personas que no es solamente que van a ir a trabajar a Jerusalén, sino que tienen que irse a vivir a Jerusalén. O sea que esto es una cosa que lleva, que es complicado. Es complicado, lleva su tiempo y lleva también bastantes gastos, aunque el millonario Shmuel Adelson dijo que Sheldon Adelson, dijo que él iba a sufragar los gastos, que si es por eso, que no se preocupen, que él pagaba y lo que costase el traslado. Pero lo más importante aquí es que se traslada efectivamente, porque cuando hizo este anuncio Trump hace unos meses, lo que nos preguntábamos, esa parte de la declaración en sí, es cuándo se iba a hacer efectiva.
porque en este caso pues se hablaba de que antes de finales del 2019. Y esa era la suposición. Y ahora resulta que no solamente antes de finales del 2018, sino que en mayo. ¿Y por qué en mayo? Porque el 14 de mayo es el día en que, según el calendario gregoriano, se cumplen los 70 años de la Declaración de Independencia de Israel. Y allí van a empezar las fiestas, las conmemoraciones. Y bueno, incluso hubo alguno que dijo, porque todos los años pues se suelen encender 12 antorchas en Israel en conmemoración de distintos colectivos, los soldados que dieron la vida, etcétera, etcétera. Y este año alguno le dijo, bueno, con todo esto habría que darle una antorcha para que la encienda Trump. No creo que llegue la cosa tanto, porque en general se habla de logros de los propios israelíes, no se le da a personas de fuera. Pero sí que le van a recibir con mucha alegría cuando venga a inaugurar la embajada en Jerusalén. Y también quiero llamar la atención, por último, sobre una pequeña cosa, ¿no? Cuando él anunció el traslado de la embajada, y como habíamos comentado hace unos minutos, después de más de 20 años que esto había sido aprobado por el Congreso, el Senado de Estados Unidos y todas las etapas de aprobación de la ley, pues todo el mundo tenía miedo a ver qué es lo que iba a pasar, que iba a haber lo mínimo que decían era una guerra asesina y de una gran escala en Oriente Próximo, que no se produjo. Tampoco se produjo ni siquiera movilizaciones en las calles que se producen por cosas bastante más nimias en todo el Oriente Próximo. Y ahora que hace este anuncio ya definitivo, que no hay marcha atrás, porque vamos, que lo ha dicho y quedan 2 meses para esto, pues Turquía dice que es extremadamente preocupante. Y yo lo que veo es que es extremadamente suave la condena que se hace hacia el traslado definitivo de la embajada a Jerusalén. O sea que ya el mundo musulmán, el mundo árabe lo tiene más que asumido y ahora tratan de lidiar con el nuevo escenario. Porque también ahora la próxima noticia tiene que ver con ese nuevo escenario. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que el borrador del Plan de Paz para el Oriente Medio de la administración Trump no va a ser del agrado de ninguna de las partes, que está a punto de ser terminado y que será presentado en un futuro cercano. La embajadora norteamericana se mantuvo ambigua con respecto al contenido del plan, indicando que la idea de una solución de 2 estados, aunque es defendida públicamente por los palestinos, es un asunto que Israel y los palestinos deben decidir. Días atrás, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, instó a una conferencia internacional de paz en Oriente Medio para mediados de 2018. En esa misma sesión, Haley defendió la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y advirtió a los palestinos contra las demandas absolutistas, la retórica del odio y la incitación a la violencia. El problema es que la ONU ha demostrado una y otra vez ser una organización groseramente tendenciosa en lo que respecta a Israel, subrayó Haley, un hecho que ha hecho que el problema sea más difícil de resolver, dijo. Estados Unidos sabe que los líderes palestinos están muy descontentos con la decisión de trasladar nuestra embajada a Jerusalén. No tiene que gustarles esa decisión, no tienen que alabarla, ni siquiera tienen que aceptarla. Pero sepan que esa decisión no cambiará, le aseveró Haley a Abbas, quien abandonó la sesión tras pronunciar su discurso. Bueno, lo que decía que esto era el complemento para leer todo lo que está moviéndose, porque, vamos a ver, a Trump se le puede acusar de muchas cosas y evidentemente una de las cosas más obvias es que su lenguaje no es políticamente correcto, no es diplomático, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa que sorprende al mundo, es que dentro de lo que es la esfera de los políticos, cuando están haciendo una campaña, pues dicen que van a hacer unas cosas y luego, por las presiones, por la realidad, por los costes, etcétera, las cosas que defendieron durante la campaña, pues generalmente no se llevan a cabo. Cuando Trump prometió de que iba a reconocer a Jerusalén como capital de Israel, pues todo el mundo dijo, sí, ya. Todo el mundo dice lo mismo, pero luego no lo hace. De momento
lo ha hecho, lo ha cumplido. Y también dijo Trump que iba a poner en marcha una iniciativa de paz que también todo el mundo lo miramos y nos sumamos así en plan plural, como diciendo, vamos a ver, 70 años nadie ha conseguido avanzar demasiado en esto, especialmente en los últimos 50 desde la guerra de los 6 días, porque ahora Trump va a conseguir lo que otros, hablando mucho mejor, con el apoyo de muchos otros países del mundo, no han conseguido. El tema es no sé si lo va a conseguir, pero lo que parece que sí queda claro es que sí tiene un plan entre manos. Eso es por lo menos lo que ha anunciado Nikki Haley. Tiene un plan, todavía no lo ha dado a conocer, y lo que nos ha anticipado es que no le va a gustar demasiado a ninguna de las partes. Ya sabemos más o menos por dónde pueden ir las cosas que no le van a gustar a los palestinos, porque los ha denunciado Haley en las Naciones Unidas por sus demandas absolutistas, por la retórica del odio y la incitación a la violencia. O sea que tiene bastantes cosas que criticar a los palestinos, pero también les dice la decisión sobre Jerusalén, a ustedes no tienen ni que gustarles, ni tienen que alabarla, ni tienen que aceptarla. Es una decisión de Estados Unidos. Y esta decisión, según dijo, no va a cambiar. ¿Cuál va a ser el punto que no le va a agradar a Israel? Eso es lo que ahora no sabemos, porque los palestinos ya están levantando todos sus mecanismos para lograr que Estados Unidos no sea el mediador con mayúsculas en esta iniciativa de paz. Prefieren muchísimo más volcarse en manos de organismos o de personerías, digamos, mediadoras, como puede ser Rusia, evidentemente, y como puede ser la Unión Europea, que está prácticamente volcada del lado palestino, a pesar de mantener relaciones diplomáticas con Israel. Pero claro, es improbable que o inviable directamente que un conflicto de esta magnitud que lleva ocupando al mundo entero durante varias generaciones se resuelva sin el consentimiento de la principal potencia. Uno puede decir, no sé si China tiene que meterse o no en este tema, pero que Estados Unidos no forme parte de esta negociación, no como el que impone la negociación ni los términos, sino simplemente el que ratifica y da, digamos, su respaldo, sus garantías para que cualquier negociación pueda llegar a buen término. Evidentemente, a los palestinos les guste o no, tal como está la administración hoy en día, pero Estados Unidos tiene que estar en esa resolución. Para ello, pues han hecho el llamamiento a una conferencia internacional en la que el papel de Estados Unidos se trata de diluir en una conferencia en la cual también estaría la Unión Europea, también estaría Rusia, China y hasta Naciones Unidas, que es un organismo que a nivel político, y también lo ha denunciado Nikki Haley, pues siempre ha tomado, o siempre no, pero en las últimas 50 años han tomado decisiones tremendamente tendenciosas contra Israel. Así que no sabemos qué va a pasar, pero entre el traslado de la embajada efectivo en mayo a Jerusalén y estas declaraciones de Nikki Haley anticipando de que el plan de paz no va a tardar mucho en darse a conocer, me imagino que algo se moverá, porque no creo que Trump vaya a soltar algo simplemente de cara a la galería. No es el estilo de él. Si él va a soltar alguna iniciativa, va a ser porque va a tener ciertas seguridades que los palestinos van a participar de ellas de alguna manera. Así que estamos con los dedos cruzados porque llevamos mucho tiempo esperando que se reinicien estas conversaciones de paz y muchos más cruzando los dedos y otras partes del cuerpo para que por fin haya un acercamiento y se ponga fin a este conflicto que ya es en realidad centenario. Bien, pues terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural.
Empezamos esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural que nos trae, como siempre, Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, hoy lo hacemos acercándonos a Lorca. Sí, a Lorca, esa localidad que tantos esfuerzos está haciendo por recuperar su legado judío. En este caso nos proponen una visita guiada bajo el título Lorca Sefardí, ayer y hoy, con la cual se podrán conocer cuáles son las huellas de la cultura judía en Lorca desde la Edad Media hasta hoy. Les contamos un poco en qué consiste esta visita guiada. El punto de partida será el Centro de Visitantes de Lorca y el recorrido dará comienzo de la mano de una guía oficial de la región de Murcia en el Museo Arqueológico Municipal para conocer los restos arqueológicos hallados en las excavaciones de la judería lorquina y su sinagoga, y admirar las piezas arqueológicas de su sala dedicada al patrimonio judío. Después, la visita guiada continúa con un recorrido por 2 de los museos de bordados de Semana Santa, Mubla y más, declarada de interés turístico internacional. Y nos preguntábamos un poco qué tenía que ver los bordados con el judaísmo y la Semana Santa. Era una mezcla un poco curiosa. Y es que tenemos la respuesta. Sí, tenemos la respuesta. Bueno, pues esta parada en estos museos de los bordados de Semana Santa nos permitirán conocer la estrecha relación entre algunos paisajes bíblicos judíos y las imágenes representadas en los mantos bordados en seda y oro con la técnica de bordado lorquino que actualmente está propuesta para conseguir la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Uh-huh. La cultura judía ha estado desde siempre ligada a Lorca, y para completar la visión global de la herencia judía en esta ciudad se puede realizar la visita guiada al Parque Arqueológico del Castillo y la Sinagoga, visitable todos los días del año. O sea que no se sugieren. Es Sí, como una doble oferta. Exacto, nos sugieren combinar esta Lorca Sefardí ayer y hoy con la visita al Parque Arqueológico del Castillo y la Sinagoga, que si no la han hecho se la recomendamos, desde luego. Pues cualquiera de las dos propuestas es bienvenida y es interesante, así que ténganlo en mente por si viajan hasta Lorca. Claro, y las reservas y más hacerlo. Información, bueno, pues en la Oficina de Turismo de Lorca les pueden informar con más precisión sobre tarifas, Claro, horarios, muy bien. estas cosas. Pues nada, ya saben, ahí entren en la web que tendrán todo. Continuamos con la agenda. Pues ahora nos vamos a uno de los pueblos más bonitos de España, Ainsa, en Huesca. Siempre está en la lista de los más preciosos, con sus caminos de herradura, sus paisajes pirenaicos. La verdad es que es precioso. Me lo voy a apuntar yo también. ¿Sí? Me lo apunto porque yo no conozco. Ainsa, pues te encantaría. Además, a ti que te gusta hacer deporte y senderismo y estas cosas, pues ese es un sitio increíble. Tiene restaurantes buenísimos. Eso también me gusta y les gusta a muchos de nuestros oyentes. Eso. Y bueno, es un pueblecito medieval en el que pues existió una judería, y es la sede por tercer año consecutivo del seminario sobre turismo israelí que organiza sobre todo Andrés Laskoz Arcas. Ya saben, nuestro conocido licenciado en Filología Hebrea y profesor de Cultura Hebrea, nos acompaña desde casi el principio de Radio Sefarad. Él es un estudioso del hebreo moderno y del judaísmo, y es el encargado de coordinar e impartir este seminario. Con Andreu Laskoz hablamos en 2016, cuando se realizaba la primera edición de este seminario, que en aquel momento estaba más dirigido al turismo judío y hebreo, bueno, se titulaba Turismo Hebreo Judío en general, que al israelí. Pero en este caso, este año, bueno, pues han querido que en el título conste que se busca, enseñar a los hosteleros cómo dirigirse al turista israelí. Las jornadas comenzarán el sábado a las 10 de la mañana, el sábado 10 de marzo, que no lo he dicho, porque el seminario se desarrollará los días 10 y 11 de marzo en la sala de Geovisión del Geoparque en el Castillo de Ainsa. Bueno, pues la primera sesión tendrá como título Las comunidades judías en Sobarbe y los Pirineos, de las que hablará el propio Laskoz. Él es un experto, como les decíamos. Continuará
con la charla del mercado turístico israelí y concluirá a las 17 horas con turismo israelí, prácticas que los emprendedores deben tener en cuenta. O sea que, como nos comentaba Lascoz cuando hablábamos en 2016, bueno, pues se trata de no solo hablar teóricamente, introducir, digamos, a los hosteleros en lo que es Israel o su población, sino conocer el cómo perfil son del los turista, mecanismos y cómo sino funcionar, cómo hacer moverse. talleres prácticos de cómo, recibir a estos turistas. También habla, como en aquella ocasión, pues una degustación, en este caso, de comida israelí. Y el domingo 11 de marzo la jornada se reserva para realizar 2 visitas. A las 10 de la mañana a la antigua judería y al mikvé de Ainsa, con salida desde el ayuntamiento del pueblo, y a las 11:30 visita al pueblo de Mediano para conocer la historia y la ubicación de la desaparecida aljama de Monclús. Así que comentarles que Monclús alojó la comunidad judía más importante de Sobarbre, que es una zona del Pirineo aragonés, pero en julio de 1320 los Pastorelli protagonizaron una gran matanza que desencadenó el desmoronamiento y posterior desaparición de esta comunidad. Bueno, si quieren más información e inscribirse directamente, pueden escribir un correo a turismo@ainsa-sobarbre.es, junto con una pequeña descripción de su trabajo y de sus datos personales. Muy Así bien, que pues otra si nos escuchan buena desde Huesca, pues que se animen a participar en este seminario. Muy bien, pues nada, ahí lo dejamos, ya saben. Decía Raquel, para el fin de semana del 10 y 11 de marzo, ya cerca de la primavera. ¿Y cerca de tu cumple? También, también. Es una buena opción para ir de viaje, pero hay otro destino esperando. Sí. Nosotros volvemos mañana. Espera, quería hacerme eco, antes de despedirnos. Un último apunte por ahí. Sí, muy rápido, del éxito del homenaje que la Orquesta Sinfónica de Barcelona ha realizado a Leonard Bernstein en el año de la celebración del centenario de su nacimiento. El pasado 17 de febrero, a las 7 de la tarde, sonaba en la sede de la Orquesta Sinfónica de Barcelona la Sinfonía número 3 Kadish de Leonard Bernstein. Se trataba del concierto 14º de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, y desde aquí, felicitar a los que pudieran oír en directo esta pieza. Les ponemos el enlace en el que hablamos de esta composición de Bernstein, y también aprovechamos para sugerirles otros programas, como por ejemplo la entrevista con su hija, que fue muy emotiva y que les recomendamos volver a escuchar. Muy bien, pues ahora sí nos despedimos aquí en Radio Sefarad de todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.